Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Es un verdadero placer que nos puedan acompañar. La lección para esta semana es la lección número 4 del último trimestre, correspondiente para el día 24 de octubre. Donde quiera que usted nos sintonice, en su hogar, en diferentes partes del mundo, en su trabajo, mediante su teléfono, es un verdadero placer y no es una casualidad que usted pueda estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ernesto de Paz y me acompaña Esther Rosa. Sean bienvenidos. El nombre de la lección para esta semana se llama Reprensión y Retribución. Lo que a mí me viene a la mente al escuchar esta expresión es el caso de David. David, cuando el profeta fue y le hizo una advertencia, el profeta llevó el mensaje y David tuvo una reacción. En este caso particular, en el caso de David, David reaccionó de buena manera cuando le hicieron la observación. David se arrepintió. Obviamente el mensaje del profeta cumplió su acometido. Ahora, no para todos los profetas tienen esta satisfacción cuando se lleva un mensaje, más cuando son mensajes agudos como en el caso de Jeremías. Hoy tendremos el placer de compartirles cuáles fueron las reacciones que recibió Jeremías por estar dando este tipo de mensajes. Que de hecho la lección de esta semana está buenísima y es como dicen en mi país, esto es bomba, la lección de esta semana. Me llama mucho la atención el versículo de memoria. Dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Y las dos palabras que aquí me llaman mucho la atención es la palabra sáname y sálvame. ¿Por qué Jeremías le está haciendo esta petición a Dios? Que lo sane y que lo salve. Y esto precisamente parte de lo que nosotros vamos a descubrir en la lección esta semana. Así que vamos a comenzar con la lección del domingo. Aquí habla de dos caminos que yo creo que cualquier persona que haya emprendido un viaje hacia algún lugar se va a encontrar de que tiene que hacer una elección entre dos caminos. Y precisamente aquí hay un versículo que aparece en el libro de Jeremías que nos habla de algo muy particular acerca de esta decisión que el ser humano tiene que hacer, de creerle a una parte, prácticamente al hombre, sus tradiciones, o creerle a Dios. O sea, escoger entre un camino o el otro. ¿Por qué no lo leemos? ¿Dijo Jeremías? Jeremías 17:5. Sí, 17, 5 al 10. Ok, vamos a dar lectura. Es Jeremías 17:5, del 5 al 10. Dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Me llama la atención, por ejemplo, aquí podemos ver que es el Salmo 1. Está Sí, encristado ahí el Salmo 1. De hecho, es mi verso favorito, el Salmo 1. La promesa que hay ahí para los seguidores de Dios, para los seguidores del camino de Dios, es algo maravilloso realmente. Y aquí hay una promesa realmente. Jeremías estaba dando una promesa al pueblo de Judá. Era el reino del sur que le estaba
profetizando Jeremías por la situación en la que ellos estaban viviendo. Es que esto se trata de principios espirituales. En la vida, como dice la lección, la Biblia nos presenta opciones las cuales nosotros debemos seguir para poder vivir. No hay posición neutra. O sea, en el mundo espiritual no hay posición neutra. O servimos a Dios o no lo servimos. Inclusive la Biblia, la lección de esta semana hace referencia en Lucas, creo, que dice allí, hay algo muy importante. Dice que el que no es conmigo es contra mí. De hecho está en Lucas 11:23. La semana pasada, compartiendo con una persona en relación a la vida cristiana, él me decía, no, es que definitivamente yo mejor me quedo en la parte neutral. Hoy vamos a descubrir que realmente no hay partes neutrales. La Biblia es muy clara cuando dice, por ejemplo en Lucas 11:23 dice, quien no es conmigo es contra mí, porque en estos dos bandos no hay medias tintas, no hay un tercer Dios. Servimos a la luz o servimos a las tinieblas. Y los que creen que se están quedando en un punto neutral, el que no respeta reglas es Satanás. Exacto. Y él no le importa, por ejemplo, si tú no sirves a la luz, definitivamente las oscuridades te van a consumir. Y eso la Biblia lo dice. Y Satanás no respeta reglas, por eso él es de esa manera. El único que respeta las reglas es Dios. Estableció reglas para un orden. Y prácticamente es lo que nos está diciendo aquí en estos versículos. O me sirve, o sea, la única salvaguardia que hay para este mundo es Dios. Y si no me sirven a mí, pues están sirviendo a otra cosa. Y de hecho, nosotros sabemos, y lo dice el sabio Salomón, y está al principio de la lección de esta semana, dice la introducción, de que este mundo es como si fuera un círculo. Las cosas se repiten y por ella dice un adagio que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo de nuevo. Y dijo el sabio Salomón de que no hay nada nuevo debajo del sol y es lo que nosotros vamos a descubrir. Y si tienes algún comentario respecto a eso, si no pasamos a la lección del lunes, creo. Sí, del lunes 19, pero te veo que quieres decir algo. Bueno, el caso es que las escrituras son la guía que nosotros tenemos que tomar. En las escrituras están las instrucciones que nosotros debemos de seguir. Y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo decía, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Muchas cosas quizás escritas por ahí no nos van a determinar, pero sí nos van a ayudar a entender en el caso de la historia. Comentábamos eso, de que el pueblo que no revisa su historia está obligado a repetirla. Nosotros tenemos que conocer la historia de Israel para que nosotros no cometamos los mismos errores y que las cosas buenas que el pueblo de Israel hizo, nosotros las podamos hacer y podamos encontrar esa conexión con nuestro Dios. ¿Sabe? Me llama mucho la lección, o sea, la atención, la lección del lunes que habla del pecado de Judá. ¿Y sabe lo que yo descubrí en la lección de esta semana? Que el pecado de Judá son los mismos pecados que nosotros. Y quizás nosotros cuando analizamos la historia la vimos la semana pasada de los 5 reyes, cuál era el pecado constante de Judá, que era problemas de idolatría, nosotros vamos a pensar, no, pero nosotros no tenemos este tipo de problemas hoy en día. Y es interesante cómo hemos podido notar que los mismos pecados de Judá, la misma historia del pueblo de Israel, es la misma historia del pueblo de Dios en este tiempo. Y me llama la atención es de que la idolatría, el pecado de Judá, había alcanzado una posición estratégica en el cuerpo o en el cerebro de Judá. Y podemos aquí ver algo muy interesante. A mí me gustaría que leyéramos esos versículos que aparecen en el libro de Jeremías 17, 1 al 4, porque nos describe toda esta temática de lo que estaba pasando allí. Bien, damos lectura. El capítulo es el 17, versículo del 1 al 4. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. En esto, a mí me gustaría que nosotros pasáramos por lo menos 10 o 15 minutos analizando todos estos versículos, porque yo creo que el corazón de la lección de escuela sabática de esta semana está precisamente en estos versículos. Así que vamos a analizarlo por lo menos los dos primeros, vamos a pasar allí 10 o 15 minutos y de ahí entonces vamos a continuar con la lección. El primer versículo dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Y yo quisiera que tú me explicara un poquito qué significa, qué es un cincel de hierro, para qué se usa, y punta de diamante, o sea, ¿qué significa esto? En primer lugar, si lo ponemos a la actualidad, para el ejemplo, el cincel se usa para perforar en lugares duros, por ejemplo en concreto, en piedra, y normalmente se usa de hierro. Déjame interrumpirte, y tenemos que recordar algo, que en el pasado se hacían inscripciones en piedra, en cosas duras, o sea, ellos estaban bien relacionados con este tipo de ilustración. Bien, y diamante, la parte de diamante, por ejemplo, en las brocas, las mejores brocas son con punta de diamante. ¿Qué es una broca? Yo no sé, ¿qué es una broca? Es lo que se usa para hacer agujeros, Okay. para un taladro, para un drill, como se dice en inglés. Ahora, a mí me llama la atención algo más. Todo esto quiere decir, por ejemplo, que es algo imborrable. Por ejemplo, piedra es un material duro. Ahora, aquí dice corazón. Entonces son corazones de piedra que están escritos con cincel. Ahora, lo que se les ha escrito en esas tablas, ¿no se acuerdan? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente los 10 mandamientos escritos en piedra. ¿Por qué se escribieron en piedra? Para que no se borraran. Ahora el pueblo de Dios tiene algo escrito, y no es los 10 mandamientos, no es lo que se le escribió en tablas de piedra, sino que tienen escrito en sus corazones el pecado. Lo tienen arraigado el pecado, difícil de borrar. La única manera que quizás este pecado se puede borrar es que ellos cambien totalmente su vida. Sí, y yo te voy a pedir lo siguiente, porque me gustaría explicar un poquito, porque habla de corazón, y obviamente no se trata de este corazón, como la gente piensa. Todos los científicos, la gente de ciencia cristiana, hemos llegado a la conclusión de que cuando la Biblia habla del corazón bíblico, está hablando de algo que se ha llamado también denominado corazón, que está a nivel del cerebro y es asiento de la mente. Y esta área del cerebro se le llama hipotálamo. Y se le llama corazón porque de este lugar, es un lugar estratégico, está aquí casi en el centro profundo dentro del cerebro. Y las funciones de esta parte del cuerpo tienen que ver con todos los procesos que mantienen la vida. Por eso la Biblia dice que cuidemos el corazón, porque de él mana la vida. Y el versículo habla de cuernos. Algo interesante, y lo pueden ver en la ilustración que le estamos poniendo allí, es de que en esta parte del cerebro llamado hipotálamo hay unos lugares, parecen piedras, y por eso dicen como cinceles en algo duro, de hierro y todo eso que está tallado, ¿no? Entonces, estas partes del hipotálamo se le llaman núcleos, y cada una de estas partecitas tiene que ver con algo importante. Algunos tienen que ver con la sed, otros tienen que ver con la producción de la temperatura del cuerpo, otros tienen que ver con la regulación de los ciclos del sueño. O sea, cada una de las funciones del cuerpo tiene su asiento en el hipotálamo. Pero lo más importante de todo esto es que en esta parte también es donde interviene la conducta, tanto emocional como cualquier tipo de conducta del ser humano. Entonces, hablando sobre todo esto, yo creo que es más fácil entender ahora de lo que está hablando Dios a través del profeta, de que lo ha escrito, está escrito el pecado
de esta forma en el corazón, o sea, en la mente, en esta parte del cerebro que tiene que ver con todas las funciones de la vida, el pecado del pueblo de Judá. Podríamos decir de que la vida misma del pueblo de Judá estaba inmiscuida en el pecado. No era algo superficial, por ejemplo, no era algo que apenas estaban desviados, estaban totalmente desviados. Sí. El versículo número 2 de Jeremías 17 nos habla que mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, y ya eso lo explicamos, y de sus imágenes de acera. Ahora, Ernesto, ¿quién era Acera? Bueno, la diosa Acera, por ejemplo, el versículo creo que nos va a enfocar más quién era ella. Recordemos algo muy importante que le pasó al pueblo de Israel en relación a Acera, el reinado de Salomón. Salomón se conoce como el hombre más rico y más sabio, le pidió sabiduría a Dios. Por haber adorado a Acera, Salomón perdió los 10 reinos del norte. Por esa causa, a la descendencia de Salomón solo se le dieron las 2 tribus del sur, el reinado de Judá. Las otras 10 tribus se le entregaron al sirviente, que se partió el manto, se le otorgaron 10 partes al sirviente y 2 partes a la descendencia, al hijo de Salomón. Dice la palabra de Dios que eso le pasó por haber servido a Acera. Ahora, esto es historia, ¿no? Pero ¿quién era Acera? Vamos a ver cómo ha llegado Acera hasta nuestros días. ¿Quién es Acera? Aquí le estamos poniendo una figura de estatuillas que se han encontrado en excavaciones. Y en la historia de estos pueblos, ellos han encontrado de que Acera es la diosa de la fertilidad, de la sexualidad y la diosa creadora. Ahora, allí ustedes están viendo una introducción que dice la diosa Acera, la esposa de Yahvé. Esta diosa ha ido evolucionando a través de los años. Hay diferentes representaciones de la deidad femenina de Babel. O sea, Babel era el dios. Entonces, su diosa era Acera. Y allí ustedes están viendo en su pantalla diferentes imágenes de esta diosa a través de las edades y a través de los pueblos. O sea, iba recibiendo diferentes nombres y diferente no descripción, la descripción era la misma, las atribuciones eran la misma, pero cada quien la pintaba de forma diferente y le ponía nombres diferentes de acuerdo a su cultura. Esto nos ayuda a entender más, esta parte la podemos entender más viendo los diferentes imperios que han existido. Por ejemplo, un ejemplo así cortito, para el ejemplo. El mismo dios Júpiter romano era el dios Zeus de los griegos. Los romanos conquistaron a los griegos y así vamos siguiendo los diferentes imperios, pero estos imperios llegaban y se robaban toda esa mitología, pero la hacían como propia y al hacerla propia ellos les cambiaban nombre. Por esa razón quizás en nuestros días vamos a encontrar un nombre por ahí que no corresponde a Acera, que no corresponde a Semiramis, que no corresponde a Isis. Es como se le conocía en diferentes culturas. Exacto, Diana, o sea, diferentes nombres. Y nosotros no queremos en detalles hablar de esto porque no queremos, tú sabes, apartarnos mucho de la lección. Pero tenemos por ahí las personas que quieran saber más acerca de esto. Estamos elaborando una serie acerca de las tradiciones del pueblo judío de antaño y la iglesia, el mundo cristiano de hoy en día. Lo que me llama mucho la atención era de que este problema con Acera no era solamente en los tiempos de Jeremías. Esto viene desde los tiempos, pues, desde el mismo principio o de la misma fundación del pueblo de Israel. De hecho, los judíos creían que Acera era la esposa de Dios. Y ellos lo creían simplemente porque ya se había, como decíamos hace unos momentos, se había arraigado tanto estas tradiciones, se había arraigado tanto el pecado en sus corazones, que aquí le estamos poniendo una estatuilla y una piedra, algo inscrito, una tablilla que fue encontrada en el desierto del Sinaí. Y esto dice, Yahvé y su Acera. Hubo una doctora, la doctora Francesca,
que hay un nombre ahí que no lo puedo, el apellido no lo puedo leer bien. Stavrakopoulos. Ella es profesora titular de Biblia Hebrea en el Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Exeter. Y ella presentó una serie bien interesante en la BBC de Londres en el año 2011. Y ella allí presenta todo un documental sobre la relación que había y Yahvé y el pueblo judío. Y que ellos prácticamente la estaban considerando como que Acera era la esposa de Jehová. Porque no solamente esta fue la única estatuilla que ella encontró y que otros excavadores han encontrado, sino ellos han encontrado más estatuillas diciendo Yahvé y su Acera. Ahora tú puedes, Ernesto, entender el enojo de Dios hacia el pueblo de Israel. Aquí yo tengo algo y me gustaría leérselo. Por ejemplo, aquí en Primeros de Reyes 11:5 habla de que Acera, aquí tenía el nombre de Astarte, que era una diosa griega y también era diosa de los sidonios. También en la zona de Mesopotamia se conocía, y también los cananeos la conocían por el nombre de Acera. También, según Jueces 2:13, los cananeos también la conocían como Astoret. Y algo singular es, y de suma importancia y muy interesante, es de que aquí el nombre es de varón. Y dice la historia, o sea, de excavaciones que se han hecho, de que no saben qué determinado momento Acera se convierte en hombre y luego se convierte en mujer otra vez. Luego en China, Rusia, Japón, América, Canadá, vemos que el nombre se va transformando en diferentes nombres, hasta finalmente llegar a nuestro día, a la era cristiana, donde se le conoce como la Virgen María, porque tiene la misma característica. En Jueces 2:12 dice que este problema con el pueblo de Israel y esta reina, o sea, la reina del cielo, como se le llamaba, la reina madre, dice lo siguiente, de que era un problema constante en el pueblo de Israel. Dejaron a Yahvé, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y adoraron a Baal. Aquí les mostramos una imagen. Ustedes pueden palpar y hay una imagen por ahí que, como les decíamos, esta no es información nuestra, es información que nosotros hemos encontrado y ustedes la pueden encontrar, pueden corroborarla, pueden buscar y para asegurarse, ¿no? Aquí no se trata de lo que nosotros digamos, sino que lo que se pueda comprobar, qué información, qué base hay atrás de eso. Ahora me llama la atención, Ernesto, mira en cada figura de esta que aparece la diosa Acera, Istar, o sea, ¿cómo se llame? Con un niño. Aparece como un niño. Aquí tenemos 12 fotografías de esta misma diosa en diferentes culturas, como le dije, ya sea en Rusia, en la India, en Japón, en el Medio Oriente, con un niño, las mismas características. Y en algunas de ellas se puede hasta apreciar una luna, una media luna en la parte, o sea, en los pies, porque se creía que esta diosa aparecía cada mes. Bien, les mostramos esta fotografía. Ustedes decidan si es coincidencia. Las dos, por ejemplo, la primera es un tanto particular, ¿no? Pero la segunda y la tercera, ustedes pueden ver esas fotografías, son muy comunes. Son muy comunes, las podemos identificar, yo creo que les podemos poner nombres. Nosotros les pusimos unos nombres ahí que los que aparecen en principio. Por ejemplo, si comparamos la de en medio con la tercera, por ejemplo la de Semiramis y Nimrod, Nimrod es el niño. El Nimrod fue el cazador, el de la Torre de Babel. ¿Ustedes recuerdan la Torre de Babel de la Biblia? Sí. Nimrod fue el que construyó esta Torre de Babel. Así es que esas imágenes son muy actualizadas. Sin lugar a duda, ustedes van a saber identificar esas imágenes de quién se trata en la actualidad. Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención de todo? Tenemos que decirlo para poder explicar todo el concepto. Es de que este niño, llámese Tamuz, el de Semiramis, llámese el de María,
llámese, porque sabemos que el niño Dios, o sea, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y algo muy importante es de que, por ejemplo, nosotros vemos el dios Zeus que nace, este niño nace, cuando nace Zeus, un dios griego, ¿cuándo nace? Bueno, de hecho nace el 22 de diciembre, 21-22 de diciembre. Pero en un tiempo de la historia lo pasaron al 25 de al 25 de diciembre. diciembre. Originalmente parece que era el 22. Ahora, esto coincide con un cambio. El 22 de diciembre es el inicio del invierno. Es el Exacto. cambio. Ahora, eso tiene que ver con las lunas, tiene que ver con todo eso. Ahora, nosotros nada más queremos dar la conexión para que ustedes busquen más información y nosotros vamos a hacer un programa después en el cual explicamos a mayor detalle todo esto. El caso, lo que nosotros queremos traerles a ustedes para que veamos que la Biblia no se equivoca cuando dice de lo que se repitió, lo que pasó, lo que sucedió en el pasado, ahora en el futuro es igual. Entonces, en nuestros tiempos hay que fijarnos qué cosas estamos haciendo y posiblemente por la ignorancia que nosotros, por el desconocimiento que nosotros tenemos de dónde viene todo esto, nosotros estamos terminando adorando a ese mismo tipo de imágenes. Entonces, también algo es de que, o sea, es durante, o sea, en todas las épocas y en todos los países, no importa dónde. Tenemos aquí el dios de Egipto, Ra. Nació también el 25 de diciembre cuando se celebra su natilicio. Tenemos a Mitra, el dios persa y el dios romano, que también se le celebra su natilicio el 25 de diciembre. Aquí nosotros tenemos algo de lo que ya hablamos, en la imagen que está viendo. Aquí ven el famoso huevo de esto del conejo y la fiesta de Pascua. Tenemos la misma Virgen o la misma diosa a través de todas las edades. Y aquí le tenemos otra foto más para que analicen los diferentes pueblos: Babilonia, Egipcio, Persia, Grecia, Fenicia, o sea, todos los dioses, hasta llegar hasta dónde. Hasta nuestra época. En nuestra época, representado por quién? Por María. Por María y su hijo, que también se nació, según la tradición de Roma, también nació el 25 de diciembre. En el versículo 2, además de acera, ya terminamos con acera, pero algo muy importante que allí se menciona es que está junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Y yo quisiera comparar esta cita que habla aquí en Jeremías 17:2 con otra cita que aparece en Deuteronomio 16:21. O sea, porque alguien podría decir, pero a lo mejor es verdad. Si tienen acera dentro de, o sea, el pueblo de Dios, los judíos dicen que a Yahvé, a Jehová y su acera, a lo mejor es verdad. Pero nosotros vemos, si buscamos en Deuteronomio 16:21, nosotros vamos a encontrar que el Señor le está dando advertencia a su pueblo, o sea, o sea, no le gusta lo que están haciendo, este tipo de idolatría. Y le dice aquí, versículo 21 de 16 de Deuteronomio: no plantarás ningún árbol para acera. Entonces vemos que este árbol frondoso de que habla el versículo se refiere a un árbol que yo plantaba para cerca del altar de Jehová. O sea, ¿ves qué abominación tan grande? Aquí está el altar de Jehová. Ellos llegaban, hacían un árbol, o sea, llegaban y construían un árbol, o simplemente plantaban un árbol, o cortaban un árbol, lo vamos a ver en otras citas, y lo ponían alrededor o al lado del altar de Jehová. Y vamos a ver aquí, estamos viendo aquí en la próxima vista de lo que es, lo que era, o sea, lo que habla la lección, lo que era un árbol frondoso. Leemos en Ezequiel 6:13 que dice: 13, sí. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en todas las cumbres de los montes, bajo todo árbol verde y bajo toda encina frondosa, lugares donde ofrecían aroma agradable a sus ídolos. Entonces ya sabemos de qué se trata este árbol frondoso que habla la lección y con quién se relaciona. Ahora vamos a leer a Jeremías 10:3, que dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado. O sea, aquí vemos que también ellos cortaban, el árbol lo cortaban. Aquí otros, sigo leyendo, lo trabajan a las manos de un artífice,
con la azueta. O sea, ellos también, además de cortarlo, también tenían artesanía y también fabricaban, o sea, prácticamente vendían también estos árboles para la adoración de Acera. Leo el versículo 4 de Jeremías 10. Con plata y oro lo adornaban. Ernesto, ¿qué se te parece esto? Eh, pero, lo que a mí se me viene a la mente es el árbol de Navidad. Y yo creo que yo no estoy equivocado. Y ahorita les vamos a mostrar. Pero vamos a seguir leyendo, que esto se pone más interesante. Ok. Oye, dice, con clavos y martillos lo aseguran para que no se muevan. O sea que además, cuando lo cortaban, ellos lo aseguraban de allí. Que no era simplemente un árbol que ellos plantaban, no, ellos iban y cortaban un árbol y lo aseguraban allí. Y el versículo 5 dice, como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo porque no pueden hacer mal, ni tampoco hacer bien alguno. Hermanos, amigos, televidentes, les mostramos al lado izquierdo la imagen del árbol de la manera que ellos lo adornaban. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que los historiadores han descubierto? ¿Qué tipo de árbol era? Era un pino. Era un pino. Y si tú ves aquí ellos en el arriba, en el puntero, por así decirlo, ellos llegan y colocan una, o sea, la acera, una imagen de acera, lo ponen en el tope del árbol. Que si ustedes ven hoy en día, venden unos punteros con la imagen de un ángel. Y van a ver que esa estatuilla del ángel es muy parecida a la imagen de estas diosas que ha evolucionado a través de los años. Otras veces yo le ponían una estrella encima de todo esto, o sea, arriba del árbol, que es lo que podemos ver aquí en esta foto, arriba del árbol, de estas imágenes que se han encontrado. Bien, las imágenes hablan más que 1000 palabras. Ahora también los árboles, el fruto del pino también se le podía como adorno. Por eso es que nosotros encontramos en todas estas cosas, estas imágenes que se han descubierto, que el fruto del pino también, como parte de todo este sistema de adoración. Algo que me llama muchísimo la atención es, ustedes pueden estar pensando, ok, entonces ustedes están hablando de acera, están hablando de los árboles frondosos, ok, está bien, ya lo capté, del árbol de Navidad y todo eso, y qué miedo, Ernesto, porque a mí me fascina la Navidad, tú lo sabes. Me gustaba todas estas cosas y cuando me he puesto a investigar todo este asunto, o sea, simplemente lo que estoy encontrando me ha horrorizado, porque es como si algo está viniendo a la luz. Y el miedo más grande que me da de todo esto, yo quisiera que ustedes lo vieran, ustedes lo pueden ver aquí en sus pantallas, porque lo hemos colocado, lo encuentran en todas las áreas del ser humano, no solamente en el ámbito espiritual, en el sistema de adoración, lo pueden encontrar allí en la salud, el símbolo de estas alas y de la serpiente, de todo esto. Pero algo más que me llama la atención, y aquí se lo puse, hay una organización que está tomando mucho auge, que se llama European Organization for Nuclear Research, o sea, Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Y qué tú crees? O sea, aquí le puse, este es el símbolo que ellos utilizan, el 666. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta gente son personas de ciencia y nunca se había involucrado la ciencia con la religión. Ahora, háblale de esto, de lo que ellos están viendo ahí en sus pantallas. Como todos sabemos, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que son científicas y que ellos no son metafísicos, que no creen en eso de los dioses, de que aquí que ya, ni religión, porque todo lo tienen que comprobar. Ahora, el CERN tiene en sus instalaciones, últimamente ha sonado mucho, porque están buscando la partícula muerta, la partícula sin luz, podríamos traducirlo de esa manera, porque están buscando la partícula del Big Bang. Eso lo están haciendo en Suiza. Eso pueden encontrar mucha información. Si desean saber, lo van a encontrar. Ahora, el punto a enfatizar es esto. La mascota de ellos
su símbolo, qué casualidad. En su eslogan tienen, en su logo tienen el 666 y de mascota tienen a Shiva. Si nosotros seguimos la historia como lo que le estamos comentando, les ponemos en la pantalla esta imagen. Shiva es la misma diosa acera. Ahora, ¿quién es Shiva? Shiva es la diosa de la reconstrucción, es la diosa que destruye cuando el mundo está en descontrol. Eso es el esquema de lo que hace Shiva. Ahora, ¿estamos en descontrol? Sí, estamos en descontrol. ¿Va a haber una destrucción? Dios nos ha hablado de una destrucción. Ahora, si usted creía que por ser científico usted no estaba involucrado, pues lo más alto de la ciencia nos están demostrando de que la ciencia no siempre es ciencia, tienen una mezcla. Y ya en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que se mostrará mucha luz. Y esto yo creo que no es casualidad. Hay aquí algo también bien importante, es que ella destruye para después crear. Entonces es la misma diosa, Samiramis o Isis o como se le llame. En el mismo capítulo de Jeremías 17, en los versículos números 3 y 4, y estamos en la lección del lunes y ya vamos a seguir avanzando después que ya hicimos todas esta base, habla de algunas advertencias que Dios le hace a través del profeta Jeremías a su pueblo. Son versículo 3 y versículo 4 de Jeremías 17, y dice, versículo 3, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y es posible que nosotros nos estemos diciendo, ok, ellos, o sea, Dios le va a traer este castigo a ellos. Aquí está hablando de robo. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que a una iglesia se metieron y les robaron el equipo de sonido, las computadoras y todo eso? Pero estamos viendo que la historia se está repitiendo. Y el castigo que Dios había, o sea, por el tipo cuando se mezclaba lo profano con lo santo, como lo estaban haciendo ellos, y como vimos que lo estamos haciendo nosotros sin ni siquiera darnos cuenta, las consecuencias son las mismas porque Dios no cambia. Y está diciendo aquí, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Las cosas iban a ser robadas. El versículo número 4, perderás la heredad que yo te di. O sea, prácticamente, yo no sé si esto se refiere a eso, pero me llama la atención de que nosotros en estos tiempos estamos emigrando a veces porque o sea, no hay empleo en nuestros países, tenemos que emigrar a otros países y tenemos que, por así decirlo, perder nuestra heredad, nuestra tierra que tanto añoramos. Y dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que tú no conociste. Entonces esas son las advertencias que dice Dios a través de Jeremías que le vendría al pueblo el castigo. Vamos a la lección de el martes, de las advertencias de Jeremías. ¿Cuál fue esas advertencias? Vamos a leer en Jeremías 11, del 18 al 23, para que veamos a qué se refieren estas advertencias. Dice, y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová, cerca de los varones de Anatot, que busca tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo os castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre,
y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. En esto lo que me llama la atención de todo esto es que primeramente, y tú lo puedes ver allí en la introducción de la lección del martes, una cita que aparece en Juan 3:19 que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Entonces nosotros prácticamente vemos en esto que tú has leído, estos versículos, que quieren silenciar al profeta. O sea, le estaba dando luz, o sea, le estaba diciendo, usted, lo que están haciendo está mal. Y esto le está llegando a ustedes porque ustedes están mal. Y sin embargo, dice Juan que el Señor dice de que los hombres amaban más la tiniebla, que no querían esta reprensión cuando le estaban llegando y por eso era que querían silenciar al profeta Jeremías. Allí hay algo más. ¿Tú sabías que este nombre que tú estás leyendo allí, cuál fue? ¿Cómo se lee? Anabot. Era el pueblo natal de Jeremías y su gente estaba rechazando el mensaje, su mensaje. O sea, era su mismo pueblo, su misma gente. Aquí podemos ver algo, por ejemplo, lo que le pasó a Jesús, ¿no? A Jesús le pasó que su mismo pueblo lo rechazó. Bueno, esos son temas que todos conocemos. ¿Estaremos nosotros en este tiempo rechazando a nuestros profetas? ¿Estaremos criticando? Por ejemplo, por ahí se habla de, no, tú eres fanático, no, eso no es así. Queremos, dicen por ahí una expresión, que nos traten con trapos tibios, que no nos traten, por ejemplo, con la verdad. Hermanos, Dios reprende a sus hijos porque los quiere, porque quiere que sus hijos se salven. Ahora, la reacción de sus hijos cuando les tocan la médula, cuando nos tocan la parte más delicada, en ese caso reaccionamos de una manera. Ahora, lo que ellos querían era matarlo, y la advertencia que se le hace a Jeremías, le dice, huye, cuídate, ellos se van a rebelar contra ti, te quieren desaparecer, porque ellos solo estaban, le hacían caso a los que les ofrecían promesas grandes. Ahora, no confundamos, por ejemplo, las promesas grandes son de Dios para sus hijos. Claro. Pero con condiciones. Dios es un Dios que no cambia. Dice Dios, si me sirves, yo te prosperaré. Si me sirves, pero yo no te voy a prosperar si tú no me estás sirviendo, si tú me estás desobedeciendo. Si tú estás fuera de mis ordenanzas, yo no te voy a bendecir. Pero normalmente nosotros queremos esas bendiciones, pero las queremos fuera del reglamento de Dios. De lo que nosotros queremos hacer. Aquí una pregunta al final de la lección del martes que me llamó mucho la atención. Dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que sabía que era correcto, pero que sencillamente no quisiste escuchar? Miren esto, una vez yo me acuerdo que estaba dando un seminario en una iglesia y cuando terminé, pues estaba ahí saludando a las personas y sale alguien y me dice, mi nombre es fulana de tal y yo soy enfermera en la Universidad de Loma Linda y yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo había predicado y había mencionado que el café, el efecto del café sobre el cuerpo, específicamente es el efecto del café sobre los huesos y también sobre los riñones. Entonces ella me decía, yo nací en una zona cafetera en Honduras. Y yo conocía bien la historia de ella porque la hermana de ella era amiga mía. Y ella estaba defendiendo esa posición de que yo no estaba de acuerdo porque ella era adventista de nacimiento y se había criado en esa zona cafetera y estaba desde pequeña tomando café. Pero yo no quise decir nada, solamente me llegó a la mente. Ahora entiendo el por qué mi amiga constantemente tiene problemas con los riñones. Le han hecho 2 operaciones y así aún no reacciona. Entonces, generalmente cuando nosotros nos tocan sencillas, o sea, fibras sensibles de cosas que a nosotros nos gusten, llámese alimentos que no sean sanos, llámese prácticas que no sean sanas, sean costumbres tradicionales que a nosotros nos gustan, y cuando dice, oye, esto está mal, generalmente rechazamos el mensaje. Y ¿sabe qué es lo peor del caso?
En la lección del miércoles habla de un lamento, del lamento de Jeremías. Dice, hay una referencia ahí en Jeremías 1:19. Vamos a ver qué nos dice. Jeremías 1:19. Vamos a buscarlo para ver. Jeremías 1:19. Sí, Jeremías 1:19. Dice de la siguiente manera. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, conociendo la historia de Jeremías, Dios lo libró de la muerte, pero fue una vida muy dura. Muy Realmente difícil. Jeremías se le conoce, si no me equivoco, como el profeta llorón. Ujú. El caso es que al revisar la vida de Jeremías fue una vida de sufrimientos. Ahora, el caso, lo que yo puedo ver es esto. Cuando una sociedad llega a niveles de crisis, aún las personas que buscan a Dios también pagan un precio. Por ejemplo, aquí Jeremías, su mismo pueblo, lo castigaba por las verdades que le decía. La advertencia de Dios no era para castigar al pueblo, la advertencia de Dios era para salvarlo, para liberarlo, porque los quería, porque estaban todavía dentro de su pueblo. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel en la parte del norte? Llegó un momento en el que Dios dijo, Déjalo, a Efraín, perdición. dado ahí, Es dado ahí, déjalo. déjalo a perdición. Sin embargo, Judá todavía estaba en un nivel de recuperación, ¿no? que podía recuperarse. Los mandaron a ellos al exilio por 70 años. Los Pero ni se castigaron, aprendieron. pero regresaron. Entonces, nosotros puede ser, por ejemplo, que nuestros sufrimientos tengan que ver porque nosotros nos hemos desviado del camino de Dios. O puede ser por las advertencias que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros tenemos que revisar es, a la luz de la palabra de Dios, si nosotros estamos siguiendo las ordenanzas que Dios nos manda. El lamento de que habla o la queja de que habla aquí la lección del miércoles, al mismo tiempo no habla de luchas personales, porque Jeremías cuando Dios le dijo lo que estaban conspirando en contra de él, él comenzó a quejarse y a lamentarse. Y es lo que la lección le llama luchas personales. Y aquí hay una cita, y yo creo que deberíamos leerla, que aparece en Jeremías 12:1. Bien, damos lectura y dice, justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ello moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Tú sabes que yo muchas veces me he hecho esta misma pregunta, que de hecho no solamente ha sido la pregunta o la queja y el lamento de Jeremías, fue la misma de Job, fue la misma de David, porque es prosperado el camino de los impíos. O sea, y yo me he hecho muchas veces, Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué nosotros tenemos que batallar tanto en la vida? Pero es interesante cómo lo que Dios le contesta al profeta Jeremías. Y esto me hace hacer una pregunta. Yo quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra actitud, según tú, cuando nosotros, o sea, tenemos algún problema, tenemos estas luchas espirituales, o quejas, o dudas? ¿Tú crees que debería uno quejarse, dudar y expresarles a Dios sus dudas y sus quejas? ¿Es esto correcto? La Biblia nos enseña, por ejemplo, el caso de Job, ¿no? Por ejemplo, cuando Job quedó silencio, no hubo nada. Me refiero, cuando él comenzó a reclamarle a Dios, Dios le contestó y le dijo que si dónde estaba él cuando él creó el mundo. Por justo que nosotros querramos ser, nosotros tenemos pecado. Ahora,
En el caso de Jeremías también hace el reclamo. Pero podemos ver el caso de Jeremías que hay un sufrimiento, ¿no? Ahora, nuestra vida cristiana actual puede tener sufrimientos. La Biblia nos habla de prosperidad, nos habla de que tendremos bendiciones. Lo que nosotros debemos hacer es revisar nuestras vidas. ¿En qué nosotros estamos fallando? Porque el llamado de Dios es para que nosotros entremos en su camino. Lo más importante, dice, de nuestra vida acá es una preparación para que lleguemos al reino de los cielos. Puede ser que nuestro sufrimiento sea porque nosotros estemos en pecado. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es revisar nuestra vida. Ahora, si nosotros nos encontramos justos, tenemos que ser cuidadosos, porque por muy justo que seamos, nosotros no somos justos ante los ojos de Dios. Pero eso nos tiene que dar una tranquilidad que Dios siempre está al control de la situación. Entonces, como diría Portes, ¿sí o no? Deberíamos quejarnos cuando estamos pasando, o sea, quejarnos con Dios, claro está. Deberíamos quejarnos ante Dios y expresarle nuestras quejas y nuestras dudas a Él, como lo hizo Job, como lo hizo Jeremías. ¿Es eso correcto? Tal vez no de la manera que ellos lo hicieron. Llega un momento en el cual parece que las palabras que nosotros utilizamos pasan a tener otro sentido. Pero sin embargo, Dios dice que es nuestro amigo, ¿no? Dios habla que Él quiere ser nuestro amigo. ¿Y a quién tú le comentas las cosas realmente como están pasando? Tú se las comentas a tus amigos tú les dices cómo son, a veces a tus padres, entonces no le puedes decir igual, pero a tus amigos tú les dices las cosas como te pasan, al menos de tu punto de vista, porque al final termina siendo eso. Lo que nosotros vemos en el caso de Job y de Jeremías es su punto de vista, pero Dios tiene otro punto de vista que a veces no lo podemos ver nosotros. Ahora, no es malo expresarle a Dios nuestros sentimientos, porque eso implica abrir nuestro corazón. A Él como un amigo, como por así decirlo, o sea, déjame si estoy captando bien. Lo que tú estás diciendo es prácticamente cuando nosotros nos encontramos en esta situación, una situación parecida que todos pasamos por este tipo de desierto alguna vez en nuestra vida, debemos hacer prácticamente lo que hizo Jacob: no te soltaré hasta que no me bendigas. Oye, aquí la lección del jueves habla sobre una situación desesperada. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, las advertencias que Dios les hizo en los versículos anteriores comienzan a suceder, comienzan a pasar. Aquí está, déjame leer el versículo. Esto está bien interesante. Como tú has leído mucho, déjame leer un poquito. Jeremías 14, 7 al 10. 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. O sea, cuando comienzan esos juicios a caer, el pueblo comienza, ahí va Dios y le dice, o sea, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Lo que me llama la atención de todo esto es que esta gente comenzaron a ver los juicios de Dios caer. Era una sequía tan grande, dice el relato bíblico, que la gente rica mandaban a sus obreros a buscar agua donde fuera y no lo encontraban, ni siquiera para el ganado. Todo estaba muriendo, toda esta sequía. Y Jeremías también comenzó a pedirles a Dios, comenzó a pedirle a Dios que por favor les ayudara. Y mi pregunta es, Ernesto, ¿por qué Dios se niega a ayudarle? Y aquí lo dice claramente Jeremías 14, 11 al 14. Le dice a Jeremías que no lo va a escuchar. O sea, no quiere ayudarle. Se niega a escuchar a sus hijos que están clamando por liberación. Cuando nosotros leemos estos versículos y nos quedamos nomás sin leer todo el contexto, vemos a un Dios descomplaciente. Vemos a un Dios que apareciera que tiene odio contra sus hijos, porque son sus hijos, ¿no? Pero
La advertencia que Dios les está haciendo al principio les está diciendo que no se están comportando como sus hijos. Y el comportamiento que nosotros tengamos tiene una consecuencia. Ahora, Dios habla de arrepentimiento. Ahora vamos a ver la respuesta si realmente este pueblo se había arrepentido. Para que entendamos bien este concepto, vamos a ver qué dice. Por ejemplo, en el 11 dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Sabes qué me llama la atención de todo esto? Que precisamente esas son las mismas cosas que están pasando hoy en día. Y te voy a decir, no hace mucho tiempo hablé con una amiga y me decía, y no era la primera persona que me ha salido con eso: oye, ofrendé en este canal de televisión. Sembré una semilla de creo que fue $200, $50 por cada familia, porque tú tienes que oír sobre los profetas que como están profetizando que Dios quiere la prosperidad para su pueblo, cuando Dios ha dicho que los días irán de mal en peor. Y hay muchos profetas que están diciendo que no habrá hambre, que habrá paz verdadera y todo eso, cuando Dios ha dicho todo lo contrario de este tiempo. Y por eso en aquel tiempo le dice: no, son profetas que yo no mandé, yo no los envié, ni les hablé. Lo que están diciendo es una visión mentirosa, la misma historia que se está repitiendo. Lo que Dios ya manda a que nosotros nos vayamos en sus caminos. Lo que primero nosotros tenemos que hacer es, como comenté anteriormente, revisar nuestra vida, en qué camino estamos siguiendo. Si estamos bien en los caminos de Dios, Dios nos proveerá. Pero si Dios no nos está proveyendo, no nos debemos de desesperar. Tenemos que esperar en Dios, porque en Él debemos de tener la confianza siempre. En los versículos 15 y 16 del mismo capítulo, Jeremías 14, está una palabra terrible. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan serán echados en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Hay algo que aquí en la lección del jueves me llama mucho la atención. Y es que anteriormente nosotros habíamos, o sea, al principio de la lección, y esto ya como quien dice resumiendo, ¿no? Pues ya estamos en la parte final. Habíamos explicado cómo el pecado del pueblo de Dios estaba aferrado, estaba arraigado en el corazón. Y creo que esto explica de por qué Dios se negaba a que, o le decía a Jeremías, o sea, no interceda por ellos, porque yo no les voy a ayudar. Y aquí dice algo muy, muy importante, y yo quisiera leer esta nota. Dice: Jeremías entendía que esto era solo el comienzo de las aflicciones que sufrirían, porque él lo sabía, lo había profetizado. Dios veía los corazones de la gente y sabía que si se retiraba la sequía, el arrepentimiento desaparecería. La gente hacía lo posible tratando de cambiar esa situación. Iba a Jerusalén, ayunaban y oraban, pero la verdad era de que ellos no estaban arrepentidos. Dios llama al arrepentimiento y Dios conoce nuestros corazones. Nosotros podemos ser hipócritas y engañar a todo nuestro alrededor,
hacer sacrificio. Ahora, no queremos enfatizar que los sacrificios son malos, no, eso es parte, pero lo más importante es arrepentirse. Verdadero arrepentimiento. Y eso solo lo podemos saber nosotros y Dios que lo conoce. Nosotros podemos engañar a todos nuestros alrededores. Qué bien, ¿no? Para el ejemplo, en el caso de David, como empezamos el inicio de la lección, como hicimos la introducción. En el caso que llegó el profeta e hizo la advertencia. Y David entendió y se arrepintió. Sin embargo, David sabía que iba a haber un castigo por lo que él había hecho. Hubo el castigo y el profeta hizo su función, me refiero. Pero en el caso de Jeremías es todo lo contrario. Por ejemplo, Jeremías hace la advertencia y lo que recibe Jeremías es una amenaza de muerte, maltrato, todo. Porque sus corazones estaban duros. Y no se equivoca cuando dice ahí que el corazón de Judá tiene cincelado el pecado. Lo tiene grabado en piedra, en tablas de piedras. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que vale la pena seguir orando por otras personas aun cuando ellos persisten en sus malos caminos? Y esta no es mi pregunta, es una pregunta que aparece allí en la lección del maestro. Y me llamó mucho la atención esta pregunta. ¿Vale la pena seguir orando por aquellas personas que persisten en sus malos caminos? Hay que ver un punto aquí. Por ejemplo, recuerden que el pueblo estaba pidiendo por liberación, ¿no? En el caso de Jeremías, el pueblo estaba pidiendo por liberación. Jeremías estaba orando para que Dios quitara y le diera libertad. Yo creo que sí se puede orar por estas personas, pero para pedirle que Dios toque su corazón y les ablande su corazón y les haga ver cuál es el problema. Porque Dios es un Dios me refiero que depende de la decisión que nosotros tomemos. El pueblo de Israel no recibía la liberación porque ellos estaban duros de corazón. Y ellos lo que querían era liberarse de esta sequía. Pero Dios los quería liberar del pecado, pero ellos no se querían liberar del pecado. Ahora, si alguna persona vemos que está insistiendo en el mal, insistiendo en le está yendo mal, lo que nosotros sí podemos orar por esa persona. Tal vez no podemos decirle, Señor, ya no le hagas esto. El Señor sabe eso, pero sí podemos intervenir para que Dios toque su corazón. Si es el medio que Dios va a utilizar para traerlo, Dios va a perseverar la vida. La oración interventora, dice la Biblia, intercesora tiene poder. Y de ese punto de vista sí lo podemos hacer. Ahora, teniendo conocimiento de todo lo demás, yo creo que a veces tenemos que ser muy cuidadosos de qué manera nosotros pedimos. Por ahí hay una expresión de que dicen que en una iglesia llegaba una hermana y decía, hermanos, por favor oren por mis camionetas, para que pasen mis camionetas. Y todos los hermanos orando para que pasaran las camionetas, que pasen las camionetas. Pero en una de esas les agarraron una camioneta. Las camionetas traían droga. Ay, ay, ay. Así a veces nosotros interpretamos que es la manera que Dios trabaja. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja de una manera en la cual el objetivo principal de la advertencia de Dios es para salvarte. No es para quitarte una opresión que tú has conseguido por tus decisiones, por ir al pecado y que lo sigas haciendo. La liberación de Dios consiste en liberarte de ese pecado que es la consecuencia, que es lo que te está trayendo el castigo, esa consecuencia. ¿Sabes? Lo que me llama mucho la atención y al mismo tiempo me da temor es de que nosotros podemos ver en la vida del pueblo de Israel que cuando el pueblo de Dios, llámese el Israel antiguo, llámese el cristianismo moderno, aquellos que nos hemos injertado, como hablábamos la semana pasada, al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios alcanza ese nivel de apostasía, después de eso viene el castigo. Y muchas veces sucede lo que él le dijo a la tribu de Efraín: Efraín está a ídolo, déjalo. En la teología moderna, el pecado contra el Espíritu Santo. Nosotros constantemente rechazamos la advertencia de Dios, las reprensiones de Dios, y ya no queremos simplemente escuchar nada, pues simplemente pues Dios, respetando tu voluntad, dice pues déjalo que haga lo que él quiera.
Esta lección ha sido muy profunda, aún a nosotros nos ha impresionado realmente lo que la palabra de Dios dice. Quizás nosotros hemos leído estos versículos muchas veces. Hay iglesias que se hacen los años bíblicos cada año y quizás hemos pasado muchas veces por ahí. Pero lo hemos leído tantas veces que nosotros no logramos ver la profundidad y el significado tan importante que tiene para nuestros días. Dios nos está hablando todos los días, los está hablando de diferente manera. El llamado que Dios nos está haciendo es que hagamos una reflexión en nuestras vidas y que veamos si nosotros estamos en el lado de la luz. Porque si nosotros les preguntamos y decimos ¿en qué lado está usted?, todos levantamos la mano sin dudar de que estamos en el lado de la luz y que estamos siguiendo a nuestro Salvador. Pero quizás nuestras acciones están diciendo otra cosa. Prácticamente, sin darnos cuenta, estamos siendo hipócritas. Dios nos está advirtiendo. Así es que tenemos que revisar de qué manera estamos creyendo que estamos adorando a Dios para que nos demos cuenta si no estamos adorando a otro Dios que no es nuestro Dios. A través de tradiciones de los hombres. Y yo creo que es tiempo de limpieza. Yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, todo el mundo cristiano. Ya no son los adventistas los únicos que están predicando sobre la venida de Jesús, de que algo está a punto de suceder en esta tierra y hay que hacer limpieza en nuestra vida. Así como Dios muchas veces le decía al pueblo de Israel que era tiempo de limpieza. Yo creo que ha llegado ese tiempo. Antes de que Jesús venga, nosotros tenemos que hacer limpieza en nuestra vida, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que la lección de este trimestre es un llamado no solamente al arrepentimiento, sino a cambiar de rumbo, a hacer cambios y quitar de nuestra vida cualquier ídolo, llámese tradiciones de hombre o adoración sin saberlo, a otros dioses, tradiciones que hemos estado adorando a través de los años sin nosotros saberlo. Ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Espero que ustedes también se hayan gozado como nosotros y que esta advertencia es principalmente para nosotros, para que nos pongamos en las manos de Dios y podamos estar listos para el día que Él venga, podamos decir: Señor, este es nuestro Dios, te hemos estado esperando. Le esperamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos, gracias por haber dedicado el tiempo y el Señor les bendiga.